queridos amigos, tengan todos ustedes, sean bienvenidos ante todo, muchas gracias por estar presentes. También queremos agradecer a nuestro querido amigo que hacía rato que no lo veíamos, Nabil, que aceptó estar con nosotros. Querido Nabil, muy bienvenido. Y su tema para esta tarde es nuestra relación con los medios materiales. Yo lo escribí y todavía no me lo entendía. Querido Nabil, muchas gracias por estar con nosotros. Adelante. Bueno, mi nombre es Está. Nabil, ahí dice a él Peñalolén, no, creo que la opción de cambiar, ahí está, la opción de cambiar nombre, ahí, perfecto, pude activarlo. Bueno, primeramente agradecer mucho la invitación de Víctor, de Emma, de poder participar, aunque no lo crean, todavía con ellos no nos conocemos en persona. No nos conocemos en persona, empezamos nuestra amistad, ahora ya van a ser en noviembre como 5 años, pero todavía no nos conocemos en persona. Pero el cariño, los lazos que se forman son únicos, ¿no? Y eso es, creo que uno de los efectos de lo que la revelación de Bahá'u'lláh ha traído para el mundo, ¿no? Vínculos, lazos que trascienden lo temporal, ¿no? Eh, bueno, como decía el tema, y la verdad espero no hacerlo tan largo y más bien quizá tener un espacio más para preguntas, conversación, comentarios, pero como ven el nombre del tema para hoy es nuestra relación con los medios materiales, ¿no? Y yo creo que eh, el tema de la relación con los medios materiales tiene mucho que ver con la forma en que históricamente los seres humanos nos hemos vinculado con la riqueza, ¿no? En algunas tradiciones religiosas, creo que ustedes saben, ¿no? Que los medios materiales, la riqueza material, se veía como algo sucio, ¿no? De hecho, inclusive había un momento en la historia en donde se glorificaba la pobreza, ¿no? Se glorificaba la pobreza como una forma de garantizar la entrada del reino de los cielos, ¿no? Y pues en todo el proceso que vivió eh, especialmente, bueno, los pueblos del mundo que tuvieron procesos distintos de colonización, una de las herramientas que se utilizaba a través de la religión era la glorificación o la exaltación de la pobreza como un modo de vida, ¿no? Y de hecho, por generaciones, muchas familias, muchos segmentos de la sociedad ya tenían incorporado que la pobreza era un modo de vida, ¿no? Entonces, el que nace pobre vive pobre y muere pobre, y eso era un hecho, ¿no? No había nada que hacer allí, ¿no? Pero nosotros como bajáes sabemos que Bahá'u'lláh le ha dado un giro a todo eso. Eh, entonces, lo que yo quiero explorar ahora en la tarde, a través de esta conversación, son algunas citas al respecto de eso, ¿no? Entonces, si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Y quisiera partir con una pregunta. Yo no alcanzo a ver a todos, así que ahí, querido Víctor, te pido que vayas dando las palabras conforme van saliendo. Pero la primera pregunta que tengo para todos es, ¿cuál es la visión de Bahá'u'lláh para la humanidad? Voy a dejar de compartir. Quedémonos con la pregunta. ¿Cuál es la visión de Bahá'u'lláh para la humanidad? Así nos vemos todos. ¿Qué creemos? No sé si alguien se anima. ¿Alfredo? Querido Bueno, Alfredo, por favor. una sociedad fundada en la paz universal, en la armonía universal y apunta al desarrollo socioeconómico de la universidad, este, niega la lucha de clases, y entre otras cosas, un idioma universal, una moneda universal, pero eso ya más a futuro. Pero primero comenzamos con la concepción de que somos uno, de que la raza humana es una sola, la unidad de las cosas.
No sé si alguien de más principio. quiere compartir. Ya, yo creo que una de las visiones de Baha'u'llah es el reino de Dios en la tierra. Ujú, excelente, sí. Yo Sí, puedo, por sí, favor, Carlos. sí, sí, yo creo que como él dice, el eje fundamental de la fe es la unidad en todas las áreas. Ahí Ujú, se mueve todo. ujú. Sí, la unidad es sin duda un fundamento, ¿no? ¿Sí? Voy a volver a compartir pantalla. Vamos a ver. eh, sí, la verdad es que para esa pregunta hay montones de respuestas, pero si pudiéramos englobar un poco lo que Bahá'u'lláh nos ha traído, podemos pensar en términos de dos pilares, ¿no? No tienen que ver con la recompensa y el castigo, eso se ve en otro ámbito, ¿no? Pero Bahá'u'lláh, o una forma de entender la visión que Bahá'u'lláh ha traído para la humanidad, es que podamos tener una sociedad espiritual y materialmente próspera, ¿no? En la fe Bahá'í, la prosperidad espiritual y material no están separadas, ¿no? Cuando uno estudia los escritos bahá'ís, uno aprende, por ejemplo, la ley de la oración obligatoria, ¿no? Todos los conceptos que de partida uno aprende en el libro uno son conceptos que nos llevan hacia la prosperidad espiritual, ¿no? Pero Baha'u'lláh ha sido muy enfático, y luego Abdul Bahá, y luego Shoghi Effendi, actualmente la Casa Universal de Justicia, que tampoco los Bahá'ís ni condenamos la riqueza, ni tampoco glorificamos o exaltamos la pobreza. De hecho, hablamos de la eliminación de los extremos, ¿no? Entonces, estamos pensando que em, si miramos el propósito de la revelación de Bahá'u'lláh desde la perspectiva de que su revelación ha venido a traer prosperidad espiritual y prosperidad material de la mano, ahí se nos abre una conversación que quizá no ha sido muy común en la historia humana, porque normalmente la prosperidad material nunca podía encajar ni podía caber con la prosperidad espiritual. Así que al igual que la ciencia y la religión, la prosperidad espiritual y material van de la mano, ¿no? Entonces, la pregunta o las preguntas que se pueden desprender de esa afirmación podrían ser, por ejemplo, eh, o más bien algunas reflexiones, ¿no? Una primera reflexión que me ha surgido es que podemos afirmar que ningún área de la existencia humana funciona de manera aislada, ¿no? Hoy en día el efecto de lo que ocurre en Oriente se siente en Occidente, lo que ocurre en Occidente se siente en Oriente, lo que ocurre en el sur se siente en el norte y viceversa, ¿no? Lo que ocurre en una parte de un país se siente en la otra. Lo que ocurre en una comunidad se siente en la otra, ¿no? Lo que uno come tiene un efecto sobre el cuerpo de uno. El bienestar espiritual o mental de uno tiene un efecto sobre su familia, sobre su trabajo, ¿no? Por otra parte, podemos decir que el progreso espiritual humano en el contexto de una realidad material, porque no hay manera de decir que nuestro progreso espiritual ocurra en un espacio que no sea un mundo material. Ahorita estamos viviendo una experiencia espiritual en un plano material, y por esa misma razón decimos que nuestro progreso espiritual está influenciado por lo que ocurre y transcurre en el mundo físico, ¿no? Shoghi Effendi era muy claro en ese aspecto, decía que el entorno tiene influencia sobre nosotros, ¿no? Ayer estaba escuchando un podcast muy interesante que decía que los, los pensamientos que uno tiene son el resultado de un proceso de escuchar repetidas ideas varias veces. Y llega un punto en que tanto tiempo ha sido repetido una cierta idea que ya uno lo incorpora y de manera inconsciente lo vive, lo trabaja, lo hace.
y que en realidad los pensamientos no son cosas que uno olvida y saca, sino son cosas que uno reemplaza, ¿no? Entonces, la idea de que la riqueza material es mala es algo que hemos traído por mucho tiempo. Si se fijan en esta conversación, seguimos hablando de eso, no porque lo creamos, sino porque es algo que ha estado dando vuelta. Pero ahora, con qué necesitamos de alguna forma reemplazar ese pensamiento ya obsoleto? Es que, bueno, el progreso o la riqueza material en su dimensión correcta tiene un efecto adecuado. Entonces, en ese mismo sentido, uno podría preguntarse, ¿son necesarios los medios materiales? Eh, ¿Cómo nos relacionamos con dichos medios materiales? ¿Cómo es una relación sana? Entonces quisiera de pronto abrir un espacio ahora para que podamos compartir quizá un par de reflexiones sobre estas tres preguntas, ¿no? ¿Son necesarios los medios materiales? ¿Cómo nos relacionamos con ellos? ¿Y cómo es una relación sana con los medios materiales? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Sí, porque uno, mientras tú hablabas, perdona que te diga tú, o estimado No, amigo, por favor. cuando uno ve, dice, ¿por qué somos el, nuestro cuerpo es el trono del espíritu? Ujú, ¿Qué parte de la materia estamos usando ahí? El cuerpo, el trono y también lo dice el espíritu. Y si uno se va más lejos aún, a donde alcance nuestra imaginación, todo el universo es materia. Y también sabemos lo que existe una parte, no hay duda de que existe otro mundo que no es material, ujú, pero sabemos que está relacionado con esa esencia divina. Y de ahí ya quedamos con la mente, no tenemos idea de lo que pueda, qué, qué beneficio tiene lo material. Yo te veo atrás, donde estás en tu sala, está lleno de materiales. Una lámpara, una historia de libro, un asiento, tu computador, tu reloj, tu anillo que tenés en el dedo meñique. Uno ve todo lo que es material. Entonces, pero tus pensamientos yo no los veo, pero sí lo estoy entendiendo lo que tú estás diciendo. ujú, Entonces ahora volvamos al tema. ¿Qué importancia tiene lo material en el mundo para el hombre? Dios le ha dado las facultades al hombre para desarrollar, investigar y desarrollar todo lo que es la parte tecnológica, gracias a su mente, a su entendimiento. Hoy día lo puede entender, hoy día podemos entender de que el mundo es uno solo, que el universo, todo lo que podemos estar todo un día conversando de eso, pero lo material es fundamental para nuestro desarrollo como cuerpo que pertenece a lo material. Y toda la materia es el hombre la que gobernarla, distribuirla, mejorarla, manipularla. Y así uno, el tema es realmente tan grande dentro de los temas que se tocan aquí en este portal del Walpen, que son infinitos. Cada tema es una maravilla de lo que se habla. ujú, Y cómo cada amigo los va preparando, lo va haciendo entender el tema el cual él estudió. ujú. Sí, muchas Ahí, gracias, ahí, Carlos. Sí, entonces, en efecto, como menciona Carlos, y yo creo que todos de alguna forma aquí estamos conscientes de esto, necesitamos los medios materiales, ¿no? Los medios materiales son necesarios
Sin medios materiales, sin riqueza material, no habríamos podido comprar nuestros computadores, nuestras cámaras, pagar la suscripción de Zoom para estar acá, etcétera, ¿no? No tendría dinero para alimentar a Don Rex aquí, que es una máquina de comida y ahora está dormidísimo ahí, feliz en su asiento de cuero que él lo usa más que yo. Entonces sí, los medios materiales son necesarios, ¿no? Y eso no es difícil darse cuenta, ¿no? El punto es cómo uno desarrolla una relación sana con los medios materiales. Entonces vamos a partir quizá compartiendo algunos comentarios de cómo tradicionalmente hoy en la sociedad los humanos nos vinculamos a los medios materiales. Primero, la mayoría de la clase media en el mundo occidental vive con deuda, en tarjeta de crédito, en deudas de consumo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, obviamente hay casos excepcionales, pero una buena porción se obedece a el deseo de tener, de poseer, ¿no? De pronto satisfacer el impulso de tener algo, ¿no? Eh, Ropa de marca puede ser, y no hay ningún problema con tener ropa de marca, pero el tema no es la ropa de marca, el tema es qué fue lo que me llevó a comprar. No quiero hablar de ropa de marca, qué me llevó a comprar objeto A, objeto B, objeto C, ¿cierto? Ese proceso de reflexión para comprar algo de pronto es lo que nos está faltando, ¿no? Y si uno mira la manera en que está organizada la publicidad en torno al consumo, está diseñada para crear necesidades, ¿no? Entonces, si uno no es consciente de eso, termina comprando y gastando cosas que de pronto no eran tan necesarias. Y luego lo que sí queda pendiente es la deuda. En todos nuestros países, con un nombre u otro, el concepto del pago de la cuota mínima que uno tiene que pagar o el pago mínimo que uno paga a su tarjeta de crédito, eh, pues bueno, que viva, ¿no? Que viva. Yo he tenido la oportunidad de conocer personas que, no sé, preferían pagar 6 meses una camiseta, un polo de una marca carísima, eh, porque su sueldo de pronto no daba para comprarlo en una sola, ¿no? Entonces, no es un juicio, simplemente es un ejemplo que uno le podría hacerse o uno le podría hacer pensar cómo es que hoy nos estamos relacionando con los medios materiales, ¿no? Entonces, yo creo que si vemos alguna situación hoy en el mundo donde el manejo de los medios materiales no es el más adecuado, de pronto uno tendría que pensar entonces, Bajaola seguramente trajo algo para ayudarnos a mirarlo de otra forma, con más claridad, ¿no? Creo que Alfredo quería decir algo y de ahí podemos pasar a... Sí, yo quería decir algo que es una modalidad en el consumo, que es la obsolescencia programada, sobre todo cuando compramos electrónicos. También. Las personas tienen una tendencia a comprar electrónicos caros con la idea, con la falsa idea de que van a perdurar más. En realidad, sobre todo lo que es los celulares y los electrónicos, que es indispensable para el trabajo. O sea, los electrónicos y las computadoras, convengamos, una buena parte de las personas están trabajando en línea. Nosotros nos comunicamos gracias a este maravilloso sistema. Pero hay que medir realmente el gasto, porque es muy probable que el electrónico que hoy tengamos, en 1 o 2 años lo tengamos que descartar sencillamente porque llegaron nuevas tecnologías, nuevas cosas y son innecesarias. La gente se mete, se complica en un iPhone 14 en $1.000, $1.200, pagan cuotas y realmente sufre mucho porque a los 2 años no tiene nada. Se da cuenta que no tiene nada. Compra uno de la cuarta parte del valor y nada más que eso. No quería divagarme del tema, pero creo que es Gracias. algo que tenemos que apuntar en cuanto a la compra de tecnología, por ejemplo. Ujú. Gracias, Alfredo. Creo que Fuad quería decir algo. ¿Me permites, Nabil? Por ¿No favor, interrumpo? Vale. adelante. Bahá'u'lláh afirma que como seres humanos estamos atrapados en la trampa del materialismo.
Estamos absortos en el afán de adquirir bienes mundanos, que no nos damos cuenta de que aunque creemos poseerlos, en realidad a menudo estamos poseídos por ellos. Cuanto más grande y valiosa sea una posición, mayor la tiranía que ejerce sobre nuestras vidas. Cuanto más poseemos, mayor se vuelve nuestra codicia, y por lo tanto, esta codicia nunca se verá satisfecha. Incluso aquellos que no están atrapados por las cosas materiales, a menudo están dominados por lo que las escrituras bahá'ís llaman las fantasías ociosas y vanas imaginaciones de nuestras mentes. Muchas gracias. Dijiste algo muy interesante ahí que lo voy a anotar porque quiero usarlo en otros momentos. Cuanto más poseemos, más es nuestra codicia, al parecer, ¿no? Si entendí bien. Cuanto más poseemos, más queremos poseer. Ese es un ¿Quiere que asunto. lo repita? Sí, esa frase específicamente, ¿cómo era? Cuanto más poseemos. Estamos tan absortos con el afán de adquirir bienes mundanos que no nos damos cuenta de que aunque creemos poseerlos, en realidad a menudo estamos poseídos por ellos. Pero hay algo de la codicia que leíste ahí. Dice, cuanto más grande y valiosa sea una posición, mayor será la tiranía que ejerce sobre nuestras vidas. Cuanto más poseamos, mayor se vuelve nuestra codicia, y por lo tanto, esta codicia nunca se verá satisfecha. Perfecto. Ese es un punto neurálgico, si me permite mencionarlo. Ese es un punto recontra clave. Porque en la naturaleza humana, si no estamos debidamente inmersos en un marco, nuestra naturaleza hace que cuanto más poseamos, menos querramos deshacernos de eso y más querramos poseer. Y eso es un elemento de base. Lamentablemente es un elemento de base. El corazón humano, si no tiene educación, va a sentirse naturalmente seducido, ¿no? A la posesión, a la acumulación, ¿no? A que esto me llegó y no me desprendo. Miren, vamos a hacer un ejercicio entre nosotros individual. Nadie tiene que responder porque es privado. Pero ¿a cuántos de nosotros nos gusta que el número o la cifra que tenemos en nuestras cuentas en los bancos baje en lugar de subir? Lo dejo ahí. Entonces, en ese sentido, yo quiero que veamos qué es lo que nos dice Bahá'u'lláh, ¿no? Bahá'u'lláh nos dice esto con mucha claridad. Bahá'u'lláh nos dice en la primera cita, asíos firmemente al cordón de los medios materiales, poniendo toda vuestra confianza en Dios, el proveedor de todos los medios. Si se fijan, amigos, Bahá'u'lláh no dice asíos al cordón de los medios materiales. Tampoco Bahá'u'lláh dice acercaos a los medios materiales. Bahá'u'lláh dice asíos firmemente al cordón de los medios materiales, poniendo toda vuestra confianza en Dios, el proveedor de todos los medios. Esa frase, esa afirmación de asíos firmemente al cordón de los medios materiales, da realmente para pensar mucho. ¿Por qué una manifestación de Dios viene a enseñarnos algo que no se enseñaba en el pasado? Ninguna manifestación de Dios en el pasado habló de que uno tenía que asirse firmemente a la cuerda o al cordón de los medios materiales. Y por otro lado, Bahá'u'lláh dice, habiendo llegado a la etapa de la realización y alcanzado su madurez, el hombre necesita de la riqueza, y aquella riqueza que adquiere por medio de las artes y profesiones es plausible y digna de alabanza a juicio de los hombres de sabiduría. Esta segunda cita no debería sorprendernos mucho porque ya lo hemos hablado, ¿no? Que el ser humano necesita riqueza, ¿no? Hay una riqueza lícita. Pero quedémonos con la primera. Asíos firmemente el cordón de los medios
materiales. O sea, Baha'u'lláh dice, no hay duda. Cuerda de los medios materiales, uno tiene que asirse firmemente, poniendo toda su confianza en Dios. Pero hay otro punto, ¿no? Y me parece que... esta de aquí. Pero, por otro lado, Baha'u'lláh nos da esta otra cita. No sé si puedo pedirte, a ver, aquí me sale, no sé si Manuel López Moreno alcanzas a ver acá, si eres tan amable de ayudarnos con la lectura de esta cita, por favor, gracias. Ok, gracias a ti. Aunque el reino de la gloria no posee ninguna de las vanidades del mundo, no obstante, dentro del tesoro de la confianza y la resignación, hemos legado a nuestros herederos una herencia excelente e inapreciable. Tesoros terrenales no hemos dejado y tampoco hemos añadido las preocupaciones que ocasionan. Por Dios, en las riquezas terrenales se oculta el temor y se esconde el peligro. Examinad y recordad lo que el Todo Misericordioso ha revelado en el Corán. Ay de todo difamador y calumniador, y de aquel que amasa y cuenta riquezas. Efímeras son las riquezas del mundo. Todo lo que perece y cambia no es digno de atención y nunca lo ha sido, excepto en una medida aceptada. Baha'u'lláh, Kitab Ya. Ujú. Ok, entonces, por un lado, Baha'u'lláh nos dice, asíos firmemente la cuerda de los medios materiales, y por otro lado nos dice, en las riquezas terrenales se oculta el temor y se esconde el peligro. Uy, efímeras son las riquezas del mundo. Y tanto es que en las riquezas terrenales se oculta el temor y se esconde el peligro, que a sus herederos, porque si se fijan, esta cita viene del testamento de Baha'u'lláh, del libro de su alianza, les dice que a sus herederos tesoros terrenales no hemos dejado y tampoco hemos añadido las preocupaciones que ocasionan. Entonces, aquí hay una pregunta. Uno podría, ¿no? Aquí uno dice, por un lado, Baha'u'lláh dice, asíos firmemente a los medios materiales, pero por otro lado dice, se oculta el temor y se esconde el peligro. Traen preocupaciones. Creo que todos hemos visto a veces, o hemos tenido alguna experiencia en donde los medios materiales han ocasionado problemas. La segunda causa de divorcio en el mundo, después de la infidelidad, son los problemas financieros. ¿Cuántas familias no se han desgranado por causa de las luchas por la herencia? Y en mi propia familia vivimos eso, lamentablemente. Compro algo maravilloso. No sé, a mí me pasó una vez, cuando empecé a trabajar, compré un reloj y me di cuenta que andaba preocupado porque tenía miedo de que me lo robaran. Algo que en teoría venía para, ¿no? Para hacerme la vida más sencilla, me daba miedo que me vayan a robar. Entonces, al parecer, aquí hay una contradicción. ¿Por qué por un lado nos dice Baha'u'lláh que hay que asirse firmemente a la cuerda de los medios materiales, pero por otro lado dice que se oculta el temor y se esconde el peligro, traen preocupaciones, y encima de eso dice, reafirma algo que se ha dicho en el Corán, hay de aquel que amasa y cuenta riqueza? Entonces, la solución a esta aparente contradicción, a este aparente dilema, nos lo da Baha'u'lláh mismo. Nos dice que los medios materiales no nos hacen daño si es que, vamos a ver qué nos dice ese si es que. Aquí hay una cita. No sé, querido David, si puedes leer esta primera cita para nosotros. Están hablando conmigo, ¿no? Sí, por favor. Ok. Di, oh pueblo, el primer deber es reconocer
al único Dios verdadero. Magnificado sea su gloria, magnificada sea su gloria. El segundo es mostrar constancia en su causa. Y después de estos, el deber de uno es purificar su riqueza y bienes terrenales de acuerdo con lo que ha sido prescrito por Dios. Muchas ¿Sí gracias. o no? No, hasta ahí nomás, por favor, gracias. Entonces, aquí está resuelto ese dilema, ¿no? Y la verdad es que es interesante por varias razones. Pero la primera, ¿no? Baha'u'lláh nos dice, y esto está en el Kitab al-Aqdas, de hecho, el primer deber es reconocer al único Dios verdadero, magnificada sea su gloria. Número 1. Número 2, mostrar constancia en su causa. Uno pensaría que el tercer deber tal vez tendría que ser propagar su causa, servir, orar. Pero Baha'u'lláh dice que no, que después de ser constante en su causa, el tercer deber es purificar la riqueza y los bienes terrenales que uno tiene, de acuerdo con lo que ha sido prescrito por Dios. Entonces, esta cita no es una cita simple, no es algo que uno lo toma, no se puede tomar a la ligera lo que dice Baha'u'lláh acá. Porque reconocer a Dios y ser constante en su causa es algo completamente elevado, y justo por debajo de eso está la purificación de la riqueza material y los bienes que uno tiene. Entonces, lo que uno podría pensar es que si Baha'u'lláh lo pone en un punto tan exaltado, es porque no es un juego la purificación de la riqueza material. No es un juego. Está a la misma altura que mostrar constancia en su causa y reconocer a Dios. Potente mirarlo de esa forma. Muy, muy fuerte. Entonces, ahí está resuelto el dilema. Asíos firmemente a los medios materiales y por otro lado se oculta el temor y se esconde el peligro. Y cuando esos dos elementos conversan, cuando no se oculta el temor y se esconde el peligro, cuando no es nocivo la posesión de las riquezas materiales, cuando esas riquezas materiales han sido purificadas, de acuerdo con lo que ha sido prescrito por Dios. Entonces, para nuestros amigos del sur de Chile y de Europa, uno va por el bosque, ¿no? No tengo nadie de Rusia, pero esto es más común, ¿no? Uno va por el bosque, uno ahí por el sur, ¿no? De Chile, Parque Nacional Villarrica, y uno va encontrando hongos, ¿no? Champiñones en el bosque. Hay algunos que uno los puede comer directamente, ¿no? Pero hay otros que si uno los come directamente, es su última comida. Pero si esos mismos hongos, esos mismos champiñones venenosos son purificados a través de un proceso específico, uno los puede comer y puede disfrutar una excelente, acá en Chile nos encanta las empanadas de champiñón queso, ¿no? Un queso valdiviano, ahí, ahí está Carlos, ¿no? Un buen queso valdiviano maduro, con estos ricos champiñones ya purificados, porque tienen otro sabor, ¿ah? Los champiñones venenosos no tienen el mismo sabor que los champiñones regulares, ¿no? Tienen otro sabor. Entonces, para disfrutarlo, uno lo tiene que purificar, tiene que sacarles el veneno. Y así, amigo, lo mismo, uno puede disfrutar de los medios materiales en este mundo en completa paz y tranquilidad si esos medios están purificados. Es un deber espiritual purificar los medios materiales. No porque lo necesite Dios, porque claramente Dios no nos necesita. Nosotros lo necesitamos. Purificar esos medios materiales según lo que Dios lo ha escrito. Entonces, si uno los purifica, el temor que estaba oculto y el peligro que estaba oculto desaparecen, ¿no? Esto que Fuad nos ayudó hace un momento, cuando uno más
cuando más grande y valioso sea lo que uno posee, como que la codicia de uno va a quedar satisfecha, ¿no? ¿Y qué es lo interesante? Que cuando el corazón humano no está apegado a algo, más recibe de eso. Es, es increíble, porque porque Dios ve que el ser humano entonces ha desarrollado un cierto nivel de madurez a un niño, ¿no? Uno le da un dulce, y si ve que el niño se come el dulce y luego uno le pasa la bolsa con los demás caramelos y el niño o la niña se lo acaba, uno como adulto responsable no le vuelve a dar más dulces, ¿no? Pero si uno le da, por improbable que sea, bueno, mi sobrino es así, porque no come azúcar, le da a uno una bolsa de dulces y el niño, uno ve que los porciona, que los come con calma, que regala algunos. Uno dice, bueno, este niño hay como darle más dulce, no pasa nada. ¿Por qué? Porque tiene una cierta disciplina que lo protege a sí mismo de ciertas acciones que podrían dañar. Es exactamente lo mismo. El momento en que el ser humano le comprueba a Dios que tiene un vínculo sano con los medios materiales, ¿cuál es uno de los atributos de Dios? El todo generoso, el todo poseedor, quien todo lo posee, el más generoso, ¿no? Quien sujeta en sus manos las riendas de todo lo visible e invisible. Entonces, cuando el ser humano purifica sus riquezas materiales, también viene más riqueza material en su camino, ¿no? Y ahí vamos a ver una cita. Entonces, el tema es que, ¿cómo es que uno purifica las riquezas materiales? ¿No? Yo creo que con esto voy a ir cerrando, porque esta charla no era una charla sobre las particularidades del proceso de purificación, sino meramente una introducción a la lógica de la relación que los seres humanos tenemos con los medios materiales y una introducción a la herramienta para la purificación de esos medios materiales, ¿no? Entonces, no sé si alguien me puede ayudar leyendo, por favor, la cita que va a aparecer en pantalla. No sé, tal vez usted, Estela, creo que estaba por ahí, si es tan amable. ¿Cómo purificar la riqueza material? Agradece a Dios, pues Él te ha permitido benignamente observar el mandato prescrito en su libro más sagrado, ya que te has dispuesto a cumplir la obligación del hukum, y Dios ha aceptado tu buena obra. Además, has de saber que quienes sirven fielmente al Todo Misericordioso serán enriquecidos por Él con su tesoro celestial, y que la ofrenda del Jukú no es sino una prueba a la cual Él somete a sus siervos y siervas. En consecuencia, todo creyente verdadero y sincero hará ofrenda del Jukú, para que emplee en ayuda de los pobres, los inválidos, los necesitados y los huérfanos, y para otras necesidades vitales de la causa de Dios, tal como Cristo estableció un fondo para fines benéficos. Abdul-Bahá, cita 25, compilación sobre el derecho de Dios. Entonces, sí, efectivamente, la, la forma o la herramienta que existe para la purificación de los medios materiales, de la riqueza material, bueno, ya creo que la mayoría de nosotros no se nos escapa, ¿no? Es el Qur'an, el derecho de Dios, ¿no? Una ley que a la vez es una institución, ¿no? Cuando hablamos de que algo es una institución, es porque tiene capacidades, tiene poderes para crear y hacer cosas, ¿no? La institución del matrimonio tiene el poder de unir dos almas para
Bueno, entre otros propósitos, crear, ¿no? Lo establece en el Kitab Yasba, ¿no? Crear. Lo mismo, el Baha'u'lláh o el derecho de Dios es una ley y una institución creada por Baha'u'lláh. De hecho, la primera institución que Baha'u'lláh creó fue la institución del derecho de Dios, ¿no? Y yo creo que aquí también viene, o comparto este comentario, porque eso nos puede ayudar a mirar el rol vital y cercano que tienen los medios materiales. Si no fueran tan importantes, tanto porque los necesitamos como porque pueden hacernos daño si no los purificamos, es que Baha'u'lláh no hubiera de pronto creado esta institución, la primera, o sea, la institución baja y más antigua en el mundo es el derecho de Dios, así, ¿no? Eh, Baha'u'lláh lo revela en 1871, si no estoy mal, que fue la revelación del Kitab al-Aqdas, y 5 años después de la enunciación, de la creación de esta ley, Baha'u'lláh la hace activa para los creyentes de Medio Oriente, para los iraníes, y a partir de 1992 para todos nosotros, ¿no? Para el resto del mundo. Entonces también hay una lógica de por qué es una ley que Baha'u'lláh la fue desplegando de forma gradual, ¿no? Porque ustedes saben, en el pasado ha existido la figura del diezmo, en el mundo cristiano, en el mundo islámico, la figura del zakat, pero el derecho de Dios no tiene nada que ver con ninguna de esas dos figuras, ¿no? Porque tiene otro espíritu, tiene otra aplicación, ¿no? Entonces, purificar la riqueza material de uno es algo que todo Bahá'í tiene el deber de hacerlo, pero aunque es algo tan fundamental, no es un deber imponible. Es decir, nadie puede venir y decir, eh, perdón que te use de ejemplo, Víctor, Víctor, ¿estás purificando tus medios materiales? Nadie puede decirte eso. Estas charlas, estos espacios de conversación, son espacios donde individualmente nosotros vamos aumentando nuestra conciencia, ¿no? De los medios materiales, de nuestra relación con ellos y la necesidad que existe de purificarlos, ¿no? Entonces, como estamos en distintos países, para ir cerrando, pues les animo a que puedan identificar en su país quién es su fiduciario o fiduciaria del derecho de Dios y pueda pues conversar con esta persona, ¿no? Para servir. Por el acento de Estela, creo que usted está en Paraguay, ¿no? Sí, Así locos, no sé el acento de los paraguayos. sí, perdónenme un segundito, creo que acaban de llegar alguien a dejar algo, perdón. Eh, Mientras llega nuestro querido Nabil, podemos leer lo que puso nuestra Yelita, Yelita querida, y dice Abdul Bahá afirma que si bien la civilización material es uno de los medios para el progreso del mundo de la humanidad, hasta que no se combine con la civilización divina, no se alcanzará el resultado deseado, que es la felicidad de la humanidad. La civilización material es como el cristal de una lámpara. La civilización divina es la lámpara misma y el cristal sin luz es oscuro. La civilización material es como el cuerpo, pero infinitamente elegante, hermoso y lleno de gracia. Que sea está muerto. La civilización divina es como el espíritu y el cuerpo se nutre del espíritu. De lo contrario, se convierte en un cadáver. Así se ha hecho evidente que el mundo de la humanidad necesita los hálitos del Espíritu Santo. Sin el Espíritu, el mundo de la humanidad carece de vida. Y sin esta luz, el mundo de la humanidad está sumiso en la más absoluta oscuridad. Y llegó nuestro Y querido Nabil. Perdonen que acaba de llegar un paquete de Mercado Libre, entonces tuve que bajar a buscarlo. Entonces, bueno, le decía, ¿no? Bueno, me confirma Estela que es de Paraguay, entonces ahí está Saman Reyhani, que de hecho va a estar acá en Chile este fin de semana, así Exacto, que así sí mismo. puede conversar con él acá en Chile. Para los amigos chilenos, estamos Patricia Vidal y yo para servirles.
no conozco muchos fiduciarios en Europa, pero seguramente son personas que saben mucho del tema. Bajáis de Mexicali, mm, tampoco estoy seguro, pero en fin, les animo a que de pronto puedan conversar con sus fiduciarios y pedir más información, ¿no? ¿Cómo es que se hace el, cómo se observa la ley del derecho de Dios? Ese es un mundo muy especial. eh, de partida hay una diferencia entre lo que es observar la ley del derecho de Dios y pagar el derecho de Dios. Esas son dos cosas que no necesariamente están vinculadas. Y pues eso, así que bueno, con eso, queridos Víctor, Emma, yo termino y puedo de pronto si hay preguntas o algo más, muy feliz de poder responderles. Muchísimas gracias, querido amigo. Muchas gracias por aceptar venir a conversar con nosotros. Gran aplauso. De una forma muy sencilla y clara. Mira, todavía quedan aplausos. Si tú los ves o no, de Nabil. Ahí está Manuel, Sí, está... sí, sí, sí. Gracias, gracias. No veo al otro lado, pero en todo caso. Corazoncito. Corazoncitos. Mira, David también. Queridos amigos, están abiertos los micrófonos. Mira, Manuel, levantó Ahí su está. manito. Bueno, dos cosas. Muchas gracias, Nabil. Vi que al final tenías mucha relación con el Google Earth. Vi que alguna relación clarísima la iba a ver por la pequeña dedicación. Yo también soy asistente del Google, del fiduciario aquí en España. Ah, un Mira, representante, qué excelente. representante, sí. Mira, qué te iba a decir? Perdona, el gallego se me escapa de vez en cuando. Por Em, favor. sobre la frase que has tocado tan bien, esta de asíos firmemente al cordón de los medios materiales que está en Bajaola, en las tablas de Bajaola, la verdad es que la dimensión que le has dado, cuando se ha extrapolado y se ha sacado, yo también querría leerla sobre en qué contexto está para poderle dar también otra dimensión más, o por lo menos que los amigos lo reflexionen sobre dónde está esa pequeña frase de Bajaola. ¿Me lo permites? Por favor, el Es muy espacio es de corto. todo. Dice Adelante, claro, Bajaola amigo. que es sobre la mendicidad. Dice, los hombres más despreciables a la vista de Dios son aquellos que se sientan ociosamente y piden. Asíos firmemente al cordón de los medios materiales, poniendo toda vuestra confianza en Dios, el proveedor de todos los medios. Cuando alguien se ocupa en un oficio o arte, tal ocupación es considerada en la estima de Dios como un acto de adoración. Repito, como un acto de adoración. Y ello no es más que una prueba de su infinita generosidad de todo lo que penetra. Fíjate dónde estaba esa cita. Sí, Esa maravilloso. cita, esos medios a los que te tienes que asir, es esos medios también de trabajo, no de esa pobreza. Porque automáticamente me saltó a la pregunta que te voy a soltar para que a ver qué opinas, porque me pareció siempre muy de reflexionar esta bienaventuranza de Jesucristo en Mateo 5, que dice, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjate, no solo está hablando de los medios materiales, también está tocando el espíritu. ¿Qué entendemos por esto? Bienaventurados los pobres de espíritu. Complicada, esta bienaventuranza, reflexionarla. Porque para mí, y ahora me gustaría que después opinaras tú sobre qué entiendes sobre esa bienaventuranza, si te apetece. Porque para mí lo que es el ser humano con los medios materiales, el ser humano es espiritual y material. Y así como tenemos que cultivar el espíritu, tenemos que cultivar, en cierta manera, esos medios materiales por los cuales también estamos constituidos. Y como bien sabes, ya que eres representante del Google, lo dice claramente aquí,
en el anterior, que dice que este mandamiento fue revelado en el libro de Dios para los variados y necesarias cuestiones ordenadas por Dios que están condicionadas a los medios materiales. Porque el progreso de la causa no es posible si no hay medios materiales. No es posible. Desde siempre la promoción de la causa, la extensión y la dispersión o el conocimiento de dar a conocer esa aurora de revelación que ha nacido, han sido necesarios los medios materiales. Entonces son plausibles y son necesarios y son bienvenidos. La diferencia está en el arraigo que tú tomas sobre ellos. Ahí está. Porque si yo tengo espíritu y cuerpo, yo le doy de comer al cuerpo lo que le tengo que dar y al espíritu lo que le tengo que dar. Mientras no condicione mi progreso espiritual y mi riqueza, que puede ser inmensa, y no me separe de Dios, es admisible por Dios. Porque yo puedo ser multimillonario. Y si no me separa de Dios y del conocimiento de Dios, es admisible. Nunca ha sido rechazada por Dios. Nunca, digo nunca, porque en ninguna de las anteriores dispensaciones se ha hablado sobre ello de que sea maligno, ¿no? Como tal. Bueno, nada. Muchísimas gracias, Nabil. ¿No? Qué buena, gracias por agregar esta última parte. Yo creo que es muy importante reflexionar que el progreso de la causa de Baha'u'lláh ha dependido de los medios materiales, ¿no? Cada vez es más el trabajo, ¿no es cierto? Cada vez es más las necesidades económicas. Por lo tanto, no sería descabellado pensar que cada vez más es necesario que los bahá'ís tengamos prosperidad material. Porque da la casualidad que la causa de Dios solamente puede progresar por los aportes que hacemos los bahá'ís, de nadie más. Entonces, en la fe no hay una discordancia en decir que los bahá'ís tenemos que esforzarnos para, pues, incrementar nuestra riqueza material y purificarla en el camino, ¿no? Eso es muy importante. Sí, gracias, Manuel, por contextualizarlo aún más. Yola creo que tiene la mano levantada. Sí, gracias. A mí me gustaría hacer puntual que también se ha dicho que el vínculo esencial entre los recursos materiales para un creyente, estoy hablando de un Bahá'í, que tiene el honor de contribuir al fondo. Las contribuciones, si se han hecho de manera con sacrificio y generosas, crean a la vez una conciencia colectiva, crean lo que es la comunidad. Y la cuidadosa administración de los recursos financieros por nuestras instituciones es lo que hace el vínculo. Y si lo leen en la carta a la conferencia de la Junta Continental de Consejeros de diciembre del 2015, la Casa Universal de Justicia está tratando de meter más conciencia, primero en los creyentes, qué es la generosidad, qué es el sacrificio, el honor que tiene de la contribución al fondo. ¿Por qué este es necesario? Bueno, tú ya mencionas, sin los recursos materiales no podrían llevarse a cabo muchísimas de las actividades bahá'íes, lo sabemos. Pero la conciencia colectiva se forma precisamente cuando los creyentes han llegado al nivel de que saben que eso los beneficia como comunidad. Porque Dios no necesita de mí, no necesita de nada de mí. Él subsiste por sí mismo. Nosotros necesitamos primero tener el honor como persona, hacer el contacto y la relación que Dios nos permite a través de ese sacrificio y de esa generosidad. Es decir, estamos practicando dos virtudes porque nos las da como su gracia. Segundo, esa conciencia colectiva tiene que ser formada de otra manera. La unidad de la humanidad no se podrá establecer. Es como el pegamento. Y tercero, nuestras instituciones, nuestra administración de esos recursos
dado que es de una forma abierta, porque tenemos recibos, tenemos constancia de que se gastan, hay transparencia, eso genera en sí mismo otro pequeño pegamento, esta vez de la comunidad hacia las instituciones. Si ustedes leen en el RUGI 11, en la unidad 2, los medios materiales, se nos dice que estos tres actores son decisivos para el progreso de la fe, por un lado. Por otro lado, yo no hago menosprecio al Jucúcula porque tiene preferencia, pero donde yo vivo se nos hace especial hincapié en el conocimiento de los fondos. Tenemos que saber cuáles son, cómo son, a qué se dedican y establecer una relación íntima con los fondos, a verlos como nuestros, preocuparnos por ellos. Por ejemplo, nos llega un video o un email que dice, nuestros chicos quieren ir a la escuela de verano, pero se nos escasearon los fondos. ¿Cómo le hacemos? Entonces, toda la comunidad se debe juntar para encontrar esos fondos, para que ningún niño deba ser rechazado de ir a la escuela de verano para su progreso espiritual. Entonces, y lo hacen con gran amor y sacrificio. Para mí, eso es esencial. Por un lado, el conocimiento de los medios materiales, qué impacto tienen en el aquí y ahora, a futuro qué se espera y cómo mantenerlo. Porque, por ejemplo, este año no alcanzamos nuestra meta anual, no la alcanzamos. Nos faltó algo. Entonces, lo que nos dieron es un documento que nos dice, aquí hay maneras de aumentar el fondo. Y hay montones de maneras de aumentar el fondo. Y hay que estudiarlos. Eso mismo, cómo aumentamos nuestros recursos financieros para que a su vez se aumente el fondo local o regional que lleve a cabo las escuelas necesarias para la educación de los niños. Todo está combinado y es el día a día, ¿no? Porque yo pienso en el Jucúcula, bueno, la Casa Universal de Justicia tiene muchas cosas que hacer, pero yo desde donde estoy me debo concentrar en mis posibilidades, el amor que siento por mis instituciones y por mi comunidad. Y desde ahí esos recursos materiales ya se espiritualizaron. Sí, solo quisiera hacer un par de puntualizaciones. Yo creo que es muy loable cuando uno mira, ¿no? La manera en que uno puede ayudar a sostener las actividades de su comunidad, ¿no? De su agrupación, de su región, de su país. Y yo creo que los comentarios que Yola nos comparte son muy especiales cuando uno tiene la posibilidad de reflexionar con respecto al fondo, ¿no? Y uno de los rasgos del fondo es que cuando todos participamos en la contribución de los fondos, como bien menciona Yola, ayuda a la creación de una conciencia colectiva, ¿no? La diferencia con el Hugo con el derecho de Dios, es que la observación de la ley del derecho de Dios, al igual que la oración obligatoria, es algo personal, ¿no? Y ese ejercicio personal de la purificación de los bienes se ejercita solamente con el Hugo. Contribuir a los fondos no purifica los medios materiales, pero observar la ley del Hugo sí, ¿no? Entonces yo creo que es necesario puntualizar que si bien los fondos y el derecho de Dios tienen en común el dinero, tienen naturalezas espirituales distintas, ¿no? Por ejemplo, una asamblea nacional puede hacer un llamado a los bahá'ís del país a contribuir a un fondo específico, ¿no? Como mencionaba Yola, en su país no llegaron a la meta. El jugo Golá no es así, ¿no? El jugo Golá es algo que los individuos tenemos que, por nuestro entendimiento de lo que se trata esta ley, observarla, ¿no? Y es una cuestión bien privada, ¿no? Muy, muy privada, muy íntima, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como miembros de la institución de Golá, seguramente a Manuel le ha ocurrido,
nos acercamos a los creyentes para ayudarles con su cálculo solo cuando se nos requiere hacerlo, ¿no? Porque es una cuestión sumamente privada, muy íntima, pero muy especial, ¿no? Entonces, yo sí quisiera hacer esa puntualización como que tienen naturalezas distintas, ¿no? Y cada una de estas, tanto el fondo como el derecho de Dios, tienen su espectro. Solo quizá para compartirles, pero a nivel mundial, el 80% de los gastos para el crecimiento de la fe, increíblemente, no vienen del fondo. Vienen de los pagos del derecho de Dios. Entonces, es interesante notar eso. Creo que Fuad y luego me parece Daniel. Sí, quería contar una anécdota sobre el mundo espiritual y el mundo material. Abdul Baha afirma que el rico durante la noche no duerme, porque está pensando en su riqueza, que si la bolsa baja, que si sube, y está toda la noche inquieto sin poder descansar. El pobre llega a su casa, se toma un café, un trozo de queso y se duerme, y duerme plácidamente todo el día, hasta que vuelve a trabajar. Pero hay, dice Abdul Baha, alguna noche se despierta el pobre y desea la riqueza del rico. Entonces, dice Abdul Baha, si nos aferramos a ninguna cosa menos que veáis en ella la realidad de Dios, es el primer paso para entrar en la corte de la eternidad. La vida terrenal no dura más que un instante, e incluso sus beneficios son pasajeros. Aquello que es transitorio no merece el apego de nuestro corazón. Desprenderse no consiste en prender fuego a la casa, ni ir a la quiebra, ni deshacernos de nuestra fortuna, ni siquiera regalar todas nuestras posesiones. Desprenderse consiste en no permitir que nos dominen nuestras posesiones. He dicho. Gracias. Daniel. Gracias. En relación a lo que acaba de hablar del Ocúcula, hemos tenido en este mismo espacio del foro de Waipeg 2 sesiones con el señor Alejandro Caballero de Uruguay. Ah, sí, sí, sí. Nos habló ampliamente sobre el Ocúcula, pero en este contexto yo quería preguntarle de que la globalización de la economía ha creado este fenómeno de acumulación y consumismo en todos los países del mundo, incluyendo el país donde vivo, Bolivia. Y acá en este contexto también se está enseñando, tenemos juntas del Ocúcula a nivel local, regional y también nacional. Y vino recientemente la Junta Vecinal de Colombia, de Venezuela, dijeron que eran responsables de la parte del cono sur. Entonces, en ese sentido, estamos bastante bien informados de este proceso del gran privilegio de contribuir a la Ocúcula. Ahora, la pregunta que hago es en este contexto, ¿no? De que como tenemos una globalización de la economía mundial, hay problemas en cuanto al narcotráfico y otro tipo de negocios ilícitos y no legales. Ahora, nosotros como bajáis tenemos algún negocio, alguna empresa, algo con el cual tratamos de generar ingresos honestamente y con cierta equidad y justicia, de acuerdo a nuestra capacidad en nuestra economía. Ahora, la pregunta puntual es, ¿esa purificación estaría en qué sentido de, bueno, uno lo hace porque es una ley que cumplir y también lo hace por amor a Dios, como algo sacrificado, pero en el contexto de cómo se entendería esa purificación en este contexto de una globalización, de una economía
corrupto. Esa es Ujú, mi pregunta. Por favor, si ujú. puede responderme. Sí, sí, Gracias. claro que sí, con mucho gusto. Sí, bueno, la verdad es que este tema es bien fascinante y si se fija es bien difícil no empezar a hablar de cómo se aplica la ley del jugo volano. Entonces, la primera cosa, quisiera compartir dos cosas, Daniel, gracias por su pregunta. La primera es que la purificación de los recursos materiales lo hace el individuo cuando, por ejemplo, recibe un sueldo de su trabajo o de su comercio, uno obtiene sus ganancias. Y como bien mencionaba Daniel, tiene que ser obtenido de forma lícita. Voy a dar un ejemplo sumamente burdo. Un Bahá'í que por algún motivo le va bien porque vende alcohol y drogas. No, no puede. Por más jugola que quiera pagar, eso nunca va a poder limpiar, ¿me entiendes? Porque el origen de esos fondos no son lícitos. Son actividades que uno como Bahá'í no debe hacerlas y las está haciendo. Entonces uno no puede pretender, ¿no?, que dinero que uno obtiene de forma ilícita sea limpiado a través del jugola. No existe blanqueamiento espiritual de capitales, ¿no? Eso claramente está muy lejos de la ley del jugola. Entonces, todo trabajo honesto, uno obtiene riqueza material y la purifica, ¿no? Ahora, cuando uno da al fondo, uno lo da con sacrificio, uno lo da con esfuerzo. El derecho de Dios no tiene sacrificio, ni tiene esfuerzo. ¿Por qué? Porque si podemos resumirlo, el derecho de Dios es básicamente reconocer que de todo lo que Dios me ha dado a mí a través del el trabajo que estoy haciendo, pues, uno se esfuerza y Dios le da, de todo lo que Dios me ha dado, de toda esa abundancia, hay una parte que le pertenece a Él, porque de alguna forma tengo una sociedad con Dios. Entonces, si uno tiene que, digamos que con Manuel nos ponemos una empresa de exportación de gambas, ¿no? Eh, Al final del día, hacemos los números, yo no le estoy haciendo un favor a Manuel dándole la parte que le corresponde de las ganancias. No estoy haciendo un sacrificio. Manuel está recibiendo la parte que le corresponde porque hemos hecho una sociedad, ¿no? Lo mismo es con el derecho de Dios, ¿no? En términos muy simplistas me van a disculpar, o sea, esto es un término mucho más profundo, pero si queremos entenderlo en términos muy simplistas de por qué no hay sacrificio en el pago del derecho de Dios, es porque luego de hacer unos cálculos, cuando hay un excedente, uno reconoce que de ese excedente hay una parte que sí o sí le pertenece a Dios y de la cual uno no puede disponer, sino dándoselo de vuelta a Él, ¿no? Y en este caso es enviándoselo a la Casa Universal de Justicia, ¿no? Entonces, el sacrificio existe para el fondo, pero no existe para el derecho de Dios, ¿no? El derecho de Dios viene del reconocimiento de que hay una parte que de toda esta riqueza que Dios me ha dado, hay una parte que le queda a Él, ¿no? Entonces, eso dice, yo recibí información diferente hace varios años de la que se maneja actualmente en cuanto a algunos aspectos, por ejemplo, una sola vez. No, 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 eso es una comprensión errónea, no es una sola vez en la vida. Eh, no, el cálculo del derecho de Dios es cada vez que uno tiene un excedente, ¿no? Y en función de eso se hace el cálculo, ¿no? Entonces, por eso les animo a que puedan conversar con sus fiduciarios o los representantes para que, pues, o bueno, en este mismo espacio, quizá algún día, ya que Manuel es un representante de su fiduciario, entonces tal vez puede preparar algo también es lo mismo que yo le pediría a mis representantes, ¿no? Que de pronto, ay, hombre, te estoy dando. Pero en general no, o sea, realmente es muy sencillo, ¿no? Es muy sencillo. El derecho de Dios es más sencillo de lo que parece, ¿no? Mira, la época en donde la observación del Jugolá era el caso, era un tema muy,
Yo me acuerdo, pues, ¿no? Antes del 92, mi mamá es iraní y mi papá es ecuatoriano, ¿no? Entonces, nos visitaba el fiduciario, un señor persa, viejito, muy circunspecto, ¿no? Y era toda una ceremonia, ¿no? Mi mamá pagando, y solo ella podía pagar, ¿no? Creo que aquí la pregunta es si el derecho de Dios se da por pareja, sí. La Casa de Justicia ahora permite que las parejas, que los matrimonios, lo puede, lo puede, lo puede, ¿cómo se llama? Eh, lo puede hacer en pareja, ¿no? Antes era solamente individual, ahora los matrimonios lo pueden hacer, ¿no? Entonces, esa época en donde el derecho de Dios era algo místico, era algo difícil, complicado, muy lejano, una cosa para los persas y ricos encima de, no, eso ahora el derecho de Dios, y de hecho les animo a que donde ustedes estén, conversen del derecho de Dios con otros creyentes, con otros bajáis. Cuéntenles, ¿no? Tuvimos esta reunión, hablamos del derecho de Dios. Es porque mientras más hablamos con las personas de nuestro alrededor del derecho de Dios, más le pertenece a la gente. ¿Por qué Yola habla con tanto cariño sobre el fondo? Porque ya hace años se instaló en la conversación de la comunidad que el fondo es importante, ¿no? Lo mismo ahora. Mientras más bajáis, hablamos sobre el derecho de Dios con otros, también se vuelve algo de la comunidad y por ende, pues bueno, mientras más bajáis observamos el derecho de Dios, pues más progreso espiritual y material viene para nosotros y nuestras comunidades, ¿no? De hecho, esta es una teoría que tengo, todavía no la puedo comprobar, pero creo que los países que alcanzan sus metas para el fondo son los países donde más bajáis observan el derecho de Dios. ¿No? ¿Por qué? Porque claro, pues si es que uno observa el derecho de Dios, lo hace con pureza, lo hace bien, Dios le abre cada vez más los portales de su generosidad, uno va a tener cada vez más y más dinero para dar al fondo, pues, ¿no? Uno no va a sentirse aferrado a esas cosas materiales porque le viene riqueza material, pero el corazón está limpio, ¿no? Está desprendido del deseo de la, no de la posesión, no, que la plata no se vaya, no, al contrario, uno empieza a dar con más generosidad. Entonces, hay toda una mística espiritual que se manifiesta en el mundo material cuando uno, ¿no? observa el derecho de Dios. Ojo, antes que el fondo, antes que cualquier cosa, Bahá'u'lláh primero creó el derecho de Dios, porque es una piedra angular, ¿no? Al progreso. Creo que querido Alfredo. Sí, sí, no, yo quería decir una de las cosas que a mí más me gusta del derecho de Dios, es que en definitiva es discrecional, es una relación individual, el hecho de calcular. Una vez está el señor Caballero, que es fiduciario de Juego Popular, y está el señor Payán, que también forma parte Payam Modlach, sí. explicó una vez, dio también una charla también en este foro, creo que fue en el foro, también en el foro de Huaypén, Payán Mohamed, y habló de algo que se puede ocurrir en un creyente. Un creyente toma 3 cafés diarios. Y dice, bueno, ¿qué puedo dar a Bahá'u'lláh? Bueno, ¿puedo privarme de un café en la mañana, un café al mediodía? Y bueno, y sumar un café menos por día. Entonces dicen, bueno, voy a dar el valor de 30 cafés, ese para Bahá'u'lláh. Ese es para Dios. Yo creo que eso es algo, el hecho que sea algo tan individual y tan privado, como tú dices, Nabil, que es en el caso de que uno llama fiduciario cuando, bueno, uno tiene una suma, una determinada herencia, una determinada circunstancia que es compleja y que escapa a nuestro conocimiento. Entonces, es ahí cuando uno consulta fiduciario, pero no es qué tanto quieres a Dios, qué tanto das, porque no es el que más da, es que más quiere a Dios. No tiene No, nada que ver, ¿no? no tiene Y nada que ver. muchas Así religiones mismo. tienen eso. Cuánto más quieres a Dios es cuánto más dinero das. Y en la fe, ahí está, tiene completamente inversa, digamos. Ujú. Es una relación inversa, matemáticamente hablando. Gracias. Muchas gracias. Bien, por mi parte, querido Víctor, Emma, yo estoy El terminando. agradecimiento, Nabil, muchas gracias. No, un placer, un placer. Creo que Yola me parece quiere entrar la Sí. Sí. mano. Sí, solo un último comentario.
estudiando el RUGI 11, perdón, el RUGI 11 de los medios materiales, una de las preguntas que surgía es, ¿cómo se establecen las bases mínimas de una nueva economía mundial? Y por un lado, el saber que tenemos el Jukugula, en esa instancia ya nos está dando un patrón y con números, porque es un porcentaje. O sea, ya no es que uno se esté inventando o quiere inventar, Dios ya lo proveó. Entonces, eso es por un lado. Por otro, si yo tengo un amor por mi fondo y mis actividades, entonces yo voy a planear mi economía en referencia a este fondo. En lugar de comprarme 50 pares de zapatos, porque no tengo verdes ni rojos, y porque las influencers dicen que esas influencias dejan de surtir efecto porque tengo una meta diferente. Entonces, mi economía individual totalmente se ve estructurada en una base espiritual. Luego, ¿cómo veo mi comunidad? En lugar de sentir envidia, que está por muy abajo de las que nosotros, o sea, los humanos no deberían de sentir envidia, está establecido como tal. Sin embargo, parece ser que los medios de comunicación viven de eso, provocan la envidia. Pero si yo tengo una meta específica, quiero contribuir para que el fondo lleve a cabo el evento fulano o el festival sutano, la envidia se desaparece de manera inmediata, porque mi meta está muy por encima de eso. Hablabas de la codicia o de la envidia, del egoísmo. Todos estos desaparecen porque las metas que uno se pone están por encima y son mucho más poderosas. De manera que la economía individual se reestructura totalmente con una base espiritual sólida. Otra, si yo veo que existen abusos en la economía actual, que es muy imperfecta y que está basada en la teoría de la escasidad, o sea, establecen hasta artificialmente la falta de suministro de lo que sea para elevar los precios. No es cierto que sea la mano invisible que controla los mercados, eso no existe. Pero yo lo sé porque estoy regulada por una cosa espiritual que me dice, si yo sacrifico esto, ¿para cuánto me alcanza en tal plan, en el plan de 9 años? Entonces, si yo tengo una base espiritual, mi economía rompe totalmente con lo que actualmente tenemos como una economía local, nacional, global. Me encantó lo que dices sobre que un vendedor de drogas o de alcohol, sus ganancias no pueden mandarlas al Jukukula. Obviamente no, porque no hay una base espiritual que sustente ese derecho a Dios. Dios no está pidiendo que desarrollemos trucos o asaltos o cosas negativas para sustentar el fondo. Pero me gusta ese ejemplo. Entonces, cuando planteamos cómo será la economía del futuro, de hecho ya tenemos las bases poderosas para la economía del futuro. El Jukukula es el pilar fundamental. La otra es la relación espiritual con el fondo y cómo eso repercute en nuestro manejo de las finanzas. Se nos ha dicho que podemos ser pobres de espíritu. El ignorante es pobre de espíritu. El que piensa que ya lo sabe todo es pobre de espíritu. Y si Jesús vino por el pobre espíritu es porque el que está sediento, quiero saber más. Y Jesús viene con un mensaje, dámelo. Estoy sediento de ese mensaje. Entonces, sobre esa base, ¿cómo establecer la nueva economía? Pues debo empezar por mí. Y debo establecer, el Jukukula, esta es mi meta, entonces, ¿cómo la voy a alcanzar? Nuestros consejeros establecen este fondo, entonces, en ese sentido, establezco mis gastos. ¿Se fijan qué interesante es esta economía que está surgiendo sobre esta base espiritual? Es incipiente, obviamente, pero en el futuro va a crearse tal economía
que la pobreza se va a eliminar automáticamente. Pero, bueno, me encantó el ejemplo que pusiera. Gracias. Tengo el micrófono apagado. Gracias, querida Yolita. Mira, parece, estaba en amarillo. ¿Alguien tiene otro comentario, una pregunta quizás para nuestro querido Nabil? Aprovechemos, Sí, estrujémoslo. estrujemos a Nabil. Aquí estoy de nuevo. Se prendió su cámara. Em, Adelante. bueno, hay una realidad nuestra que a veces uno se asusta que con palabras como los mezcales y, en fin, uno se asusta. Entonces, quizás es bueno tener una mirada más sencilla de cómo considerar esto, ¿no? Y yo escuché una historia que me hizo mucho sentido, porque, bueno, estábamos en la comunidad hablando de, decía, bueno, alguien decía, apenas me alcanza el dinero, en fin, bueno, sin considerar lo que acaba de decir la amiga Yolita, ¿no? De lo importante de que es también como, o lo que decía Nabil, cómo nosotros estamos considerando nuestros gastos diarios, o sea, en qué medida nosotros estamos viendo qué es lo superfluo y qué es lo necesario, ¿no? Muchas veces nosotros compramos de manera compulsiva sin reflexionar si efectivamente lo necesitamos o no lo necesitamos. Pero independientemente de eso, sin duda hay familias que no tienen la posibilidad siquiera de pensar en lo superfluo. Entonces, alguien me contó esta historia o sea, dijo que, por ejemplo, los amigos de Vanuatu, yo creo que quizás podemos entender cómo viven los amigos de Vanuatu, los que tuvimos la oportunidad de ver la dedicación del templo, ¿no? Allá. Es decir, su manera de vida es muy sencilla. Son personas, agricultores que viven, bueno, el clima lo permite, ¿no? Pero andan descalzos. Yo vi muchos amigos que llegaron descalzos a la dedicación del templo. Y entonces lo que nos contaron es cómo ellos aportan al Jucuculá, que a mí me dio vergüenza propia. Resulta que decía que, por ejemplo, el amigo campesino tenía 19 árboles de plátano y él destinaba, decía ya, lo que dé el árbol número 19 este año, eso va a ir al Jucuculá. Yo no sé mucho de matemáticas, ¿no? Pero lo encontré muy interesante, es una manera muy práctica, porque a veces nosotros nos complicamos que quizás la redacción, como viene en el, qué sé yo, en el Kitab Yagdas y todo eso, cómo uno va, cómo lo pone en la práctica, uno se complica. Pero quizás es mucho más sencillo de lo que pensamos si tenemos ejemplos como el que acabo de compartir. Y ese es un buen punto, pero la verdad que la tentación de empezar a hablar sobre cómo calcularlo, porque ahora es muy sencillo hacerlo el cálculo, de verdad. El otro día estaba visitando unos amigos bajáes en la zona sur de Santiago y empezamos a hablar de cómo se hace y realmente es muy sencillo. Ver si uno está en el umbral de donde ya el pago del derecho de Dios se vuelve obligatorio, pero antes de eso, como dice Ilse, mira, los primeros bajáis probablemente no entendían cómo es que se calculaba, pero la clave es por qué uno hace algo. Eso es todo. En la fe Bahá'í, miren, dicen, hay un refrán que dice que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Sí, pero en la fe Bahá'í no. Porque cuando uno hace algo con buena intención y con sinceridad, aunque le salga mal al principio, Bahá'u'lláh encuentra una forma de arreglarlo. Pero cuando uno hace algo con alevosía, con mala intención, de forma deliberada, olvídate.
Ojalá uno pague eso en esta tierra. Pero no, cuando uno lo hace, entonces un Bahá'í, vea, nos pasó acá en Chile que una jovencita fue, hizo su trabajo de verano, ¿no? Y le pagaron una cierta cantidad. Y vino y dijo, bueno, este es mi derecho de Dios. Un monto no llegaba ni a $10. Sumamente aceptable. Sumamente aceptable. ¿Por qué? Porque en su mente dice, yo quiero reconocer que en esta plata que he ganado en el verano, en esta plata que me sobra, porque mis padres pagan mi comida, mi vestimenta, mi transporte, mi vivienda, no tengo necesidad. Esta plata para mí es completamente un extra. Yo aquí quiero sacar la parte que creo que está de Dios. Y lo pagó. Vamos a ver con el paso de los tiempos. Yo creo que esa niña va a ser muy próspera, espiritual y materialmente. Porque se trata de eso. El tecnicismo del cálculo es lo último de lo que uno tiene que preocuparse. Es cómo entiendo yo esta ley, ¿no? ¿Por qué la tabla de Ahmad funciona? Cuando uno la lee, el otro día hablaba con unos amigos bajáis, recién se hicieron bajáis, una pareja maravillosa. De hecho, vienen esta noche, vamos a tener devocional aquí en la casa con otros bajáis. Y me decían que habían hecho la tabla de Ahmad y que no la entendían, pero que la habían hecho con mucho amor y se había resuelto un problema que andaban teniendo. Yo le dije, mira, la tabla de Ahmad no tiene ninguna súplica, no tiene ningún pedido, no tiene nada que uno a Dios le pida. De hecho, en la tabla de Ahmad en ningún momento uno le habla a Dios. En ninguna parte de la tabla de Ahmad uno dice, oh Dios, mi Dios. En la tabla de Ahmad uno no le habla a Dios. ¿Pero por qué funciona? Porque si alguien la dice con sinceridad, Dios disipará su tristeza, resolverá sus dificultades y eliminará sus aflicciones. Entonces, se trata de la intención con la que uno dice. Uno dice la tabla de Ahmad y lo trata de hacer con sinceridad, aunque no entienda. Yo me acuerdo, por años no entendía lo que estaba diciendo. Pero Bahá'u'lláh dice que si uno lo dice, ¿y qué quiere decir decirlo con sinceridad? Eso significa algo distinto para cada uno de nosotros. Pero el tema es el esfuerzo que uno hace por tratar de hacer lo que Bahá'u'lláh nos dice, aunque salga mal. Pero el tema es eso, de base, es la sinceridad. Aunque uno lo haga mal, si lo hace con sinceridad, Bahá'u'lláh muestra el camino, abre las puertas. Si uno mira a todos los primeros bahá'ís de la historia de la fe, los que no lograron acercarse a Bahá'u'lláh eran los que no obraban con sinceridad. Todos esos grandes mullahs pasaron al olvido, pero y otros grandes mullahs como Wahid, ¿no? Se acercó, dejó su ego a un lado, se acercó con sinceridad y reconoció al Bab y desapareció del mundo y ahora lo recordamos 180 años después. Entonces la sinceridad es la base de todo. De verdad que la sinceridad es la base de todo. Algo que yo aprendí de mi abuelo en los últimos años de vida, él me dijo que a veces uno lucha, ¿no? Con algunos sentimientos que tiene, que no quiere tener, alguna batalla espiritual interna y uno no sabe y lucha y a veces uno, mientras más se resiste a lo que está sintiendo, más se fortalece. Es difícil. Y mi abuelo me dijo, en otro contexto, me dijo, un día estaba teniendo esos sentimientos negativos y dice, me senté a orar y le dije, ya Bahá'u'lláh, llévate estos sentimientos de mi corazón. Y se los llevó a Bahá'u'lláh. ¿Por qué? Porque mi abuelo, primero que nada, y eso la psicología moderna dice, la clave para vencer los cuadros de ansiedad es reconocer que la ansiedad está ahí. Mi abuelo en su momento estaba batallando con algún sentimiento difícil, reconoció que el sentimiento estaba allí, oró y el sentimiento se fue. Pero eso viene de la sinceridad, ¿no? Entonces, mientras seamos sinceros, y nosotros sí sabemos cuando estamos siendo sinceros, ¿no?
Baha'u'lláh abre las puertas del resto. Todo el tecnicismo del cálculo, de cómo se hace, todo eso viene después, ¿no? Eso es, mis queridos amigos. Muy bien. ¿Qué? Entonces, hoy día el mundo está falta de ese atributo. Así mismo, Carlos. Mm, sí. Querido Nabil, Alfredito me parece que había levantado su manito física. Ah, perdón, Sí, no. Sí, adelante, por favor. no, sí, quería hablar sobre el tecnicismo. Como muchos amigos saben, yo tengo una pensión, tengo una jubilación, después de 30 años de trabajo, pero tengo el beneficio de trabajar en temporada los veranos. Entonces, el primer Coca-Cola que pagué, porque consideré que estaba en condiciones de pagarlo, no tenía mucha idea de cómo hacerlo. Entonces había tomado una decisión. Como se manejan muchas monedas, dije, bueno, voy a tomar este criterio. Cada vez que recibo dólares, euros o dinero brasileño, eso va para el fondo. Y yo veía que realmente estaba pobre ese día, ¿no? Y lo miraba y digo, bueno, es lo que bajo la dicen. Bueno, llegó un día X, dólares, dólares, dólares. Y yo en un momento tuve que pensar, por favor que me den pesos porque si no, no tengo para volver en bus. Porque eso de hablaba. Entonces le dije como mucho, esa es la anécdota, así juega Bajabolá con nosotros. Mirá a las personas y yo decía, mirá, euros, bueno, muy bien, un eurito, otro dólar, otro dólar. Por favor, si me dan 50 pesos uruguayos, en una de esas puedo volver a mi casa en el bus. Esa es la anécdota. Así, bueno, en definitiva, al finalizar la tarde, después apareció, la gente pagó en la moneda de mi país, ¿no? Pero mientras todos los días el porcentaje siempre era el 10, el 15, 16, 17%, y bueno, entonces voy a decir que es como más o menos se ajusta el ingreso a 19% en moneda extranjera, bueno, voy a dedicar toda la moneda extranjera, la voy a dejar para el fondo del juego Google. Y el dinero en uruguayo me va a quedar para mí. Entonces, llegó un día que no, la gente decididamente no quería darme dinero uruguayo. Bueno, esa es una anécdota graciosa que quería compartir. Pero así lo había tomado la decisión divina. Esa decisión no era mi decisión. No era mi decisión, no me pertenecía a mí. Es un juego de honestidad. Yo cuando conté eso al fiduciario de Coca-Cola, reímos juntos porque esa fue la anécdota. Digo. Mira lo que pasó. Tomé este criterio. Bueno, o sea, quería reafirmarte eso y también un poco lo que dice Ilsa, ¿no? De que cuando nos hablan en partes de oro, de los mixtales de oro, en fin, nos embotamos y no es tan así, no es tan así. Es una donación de espíritu, es un acto de amor, en definitiva, Coca-Cola. Es un acto de amor. Gracias. ¿Qué pasa? Tanto silencio. Lo que uno se queda reflexionando de todo lo que cuentan. Entonces yo creo que todos hemos pasado por ese mismo valle, unos más con mayor, les cuesta salir más, unos salen más rápido que otros, no hay duda de eso. Pero cuando uno de el sexto principio, de los principios que existen, de ahí dice que, lo leo, la igualdad en los remedios de la existencia, la igualdad en los medios de la existencia. Y dice que hay personas, describe que hay personas que tienen el derecho por lo menos a comerse un pedazo de pan diario. Pero también hay personas que tienen palacios,
cuando él dice, ¿cómo se mejora esto? Esta iniquidad. Él dice que no hay duda que hay una quimera en estos dos extremos. ¿Y cómo mejora esa quimera? Él da que la igualdad es imposible. No puede haber, incluso aquí, somos todos diferentes. Hasta los mellizos, los gemelos son diferentes. Pero también lo dice, ¿cómo mejorar esta injusticia? En que deben establecerse leyes. De la misma manera que muy bien lo planteó o lo desarrolló el amigo en la exposición de Nabil, la que estamos hablando ahora. Bajaolá fija las leyes, la entendamos, la comprendamos, ¿no? Lo que hemos visto hoy día en la tarde. Pero para el mundo deben establecerse leyes que traten estas dos condiciones. Si el mundo no trata estas dos condiciones, vamos a seguir viendo lo que estamos viendo hasta hoy día. Es cierto que lo que hace el Jujubla es una tremenda obra, no cabe duda de eso. Y todo lo que se desarrolla con estos fondos. Pero también él los dice en estos principios lo que debe serse el mundo. Los derechos que deben tener todos tenemos derechos. Pero ¿cómo lo aplicamos? Y ahí donde el mundo hoy día, digamos, ¿quién tiene que dar a entender esto, dar a comprender, hacer seminarios? Yo creo que la fe Bahá'í es la que está autorizada a revelar estos remedios que necesita la sociedad hoy día. Un académico que sea Bahá'í. Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo hoy día en el mundo? Darle a conocer que existen los remedios para la enfermedad que tiene hoy día el mundo. Nosotros sabemos cuál es el remedio. El otro día uno hablaba, pongámosle, la fe Bahá'í ha tenido unos tremendos impulsos. El otro día hablábamos con un amigo, mira, la fe Bahá'í aquí en Sudamérica tuvo que juntarse 5 países para formar una asamblea nacional. 5 naciones. Hoy día cada país tiene su propia asamblea nacional. Cada país tiene sus propias asambleas locales. Ha habido un tremendo desarrollo, porque se han ido aplicando lo que Bahá'u'lláh los enseña. Pero también nosotros como Bahá'í tenemos la responsabilidad de abrirle la vista al mundo. No lo que digamos nosotros, sino lo que Bahá'u'lláh los enseña. Y los principios están dentro de eso, porque esos son los principios para la labor social a nivel mundial, en sus argumentos de los 12 que existen. Ahí quería quedar. Gracias, Nabil. A ti, Carlitos. Gusto. Querido Nabil, yo sé que tú tienes que hacer. Siempre estás programado y te pasaste en el tiempo hace rato. Es como cada bajada que siempre, no, corta tú, te suena ese, corta tú, yo me voy. No, corta tú primero.
y seguimos conversando. Te Sí, agradecemos, te agradecemos mucho. un placer, de verdad, gracias. No, la verdad que la oportunidad de hablar sobre este tema a uno le ayuda, ¿no? A reflexionar, como dice Abdul Baha, enseñar es aprender. Entonces, muy agradecido de verdad de todos por las preguntas, por el espacio. Qué lindo verles a todos, sin duda, algunos rostros nuevos, otros antiguos. En particular, querido David, qué lindo verte. De verdad, te echamos mucho de menos. Así que muchas gracias por la posibilidad, ¿no? Ok, gracias, Nabil. Entonces, quedamos algo, puede ser una próxima conversación tuya dentro de poco. Sí, pues conversémoslo, ahí lo programamos. Sí, por interno ahí Lo vemos por interno, sí, con mucho gusto, podemos organizar. Un tremendo abrazo, querido Nabil. Muchas Ha gracias. sido Que estén muy bien. Nabil, no tengo palabras para agradecerte, así que Un abrazo. Gracias. Tenemos Buenas el noches, tema para queridos la amigos. próxima. Aloha. Aloha, queridos amigos. Adiós. Gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Aloha. Buenas noches. Chao, chao. Chao, chao. Chao, estimado Manuel, gusto verlo, un abrazo de acá. Igualmente, Carlos, que hacía del tiempo que no Cono nos Sur. hablábamos. ¡Viva España! Dije, no está con Pedrito por ahí. Yo No, digo, hombre, ¡viva no. México! Viva el mundo. ¡Viva el mundo! Alabajá. A la baja todo. aloha. Gracias. Muchas gracias. Estamos mucho hoy.